Ahí ya está Mara, ¿eh? Bueno, el problema número uno elegimos como para plantear, pero plantearlo desde hacer el cruce también con los otros temas que hemos visto de cinemática. Entonces, para verlo, yo elegí, o sea, separé para analizarlo, primero los que plantea equilibrio, ¿sí? Este es el punto número uno. Estamos en el tema de dinámica, entonces nosotros de la segunda ley de Newton lo que vimos es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, ¿cómo este modelo explicativo se tiene que ver cuando ustedes representan un lenguaje no verbal como son los gráficos o los esquemas que le decimos que presenten? Fíjense que el primero parece como ejemplo, ¿sí? Que uno le preguntaría a la piedra, ¿sí? Con quién está interactuando, aparece como primera la Tierra, una interacción a distancia, entonces hablamos del peso, ¿sí? De ese cuerpo. Por otro lado decimos esa piedra está interactuando con una soga por un lado y con otra por otro. Esas sogas están tensas y a partir de ahí se transmite la fuerza, la llamamos tensión 1 y tensión 2, ¿sí? Y lo que nosotros decimos de las magnitudes vectoriales que me dicen algo cuando yo las escribo, es que hacemos tanto hincapié en la longitud de los vectores a veces. Entonces, fíjense, vamos a analizar la figura 2, donde la piedra está colgado pero de una sola soga. Si yo hago ese recorrido que dice la profe que dio en teoría de las interacciones y le pregunto a cada una de las situaciones, interacción con quién, porque las fuerzas son interacciones, y cómo la vamos a denominar a esa interacción. Entonces, para el caso de la figura 2, fíjense que decimos, la piedra interactúa con la Tierra, todos los cuerpos que estamos en la superficie terrestre estamos sometidos a la interacción gravitatoria, como terminan de ver recién, y la llamamos peso, que para nuestro caso la denominamos mg, pero por una cuestión de comodidad, que después vamos a ver por qué me permite, en vez de poner peso, llamarlo mg. Y por el otro lado, con la soga, ¿no? En ese caso, y lo llamo tensión. Pero ¿qué me dice en esta figura 2? Que las fuerzas están en equilibrio, ¿no? Que el cuerpo está en equilibrio. Si el cuerpo está en equilibrio, significa que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque para nosotros la palabra equilibrio, ¿sí? Va a representar no reposo solamente. Puede ser que el cuerpo esté quieto o ¿qué otra condición puede haber? Que la velocidad sea constante. Velocidad constante, ¿sí? Y fíjense que en ambas situaciones estamos hablando que la aceleración es cero, ¿sí? En ambas situaciones, cuando uno habla de equilibrio, está diciendo quieto o velocidad constante. En este caso, el equilibrio estaría representando que el cuerpo está quieto, pero de cualquier forma, sea que quieto o velocidad constante, la sumatoria de fuerzas es cero, es decir, la suma vectorial de las fuerzas que actúan me da cero. Entonces, en el caso de 2, estaríamos diciendo la tensión más la fuerza peso me tiene que dar cero. Esto que vemos, la fuerza peso es una interacción vertical y hacia abajo, ¿no? Entonces, suponemos que nosotros esto lo consideramos como una masa puntual, ¿sí? Y voy a tener el peso, ¿sí? Que apunta hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra, y por el otro lado voy a tener la tensión, uy, que me sale el pulso, ¿sí? Que apunta hacia arriba y que tienen la misma magnitud, la misma longitud. ¿Por qué? Porque estoy hablando que está en equilibrio el cuerpo. Entonces, cuando represento esas interacciones, ¿sí? Que si podemos llegar a ponerla acá en el centro de masa del cuerpo, ¿sí? mg, y digo, la tensión, ¿sí? Que está aplicada tiene la misma longitud t. ¿Mm? Si ahora uno va más rápido, porque ya empezó a ver, bueno, interacciones, quiénes son, empiezo a aplicar lo mismo para la figura 3. Fíjense que dice que la fricción evita que deslice, ¿sí? ¿Qué quiere decir en este caso? ¿Qué me estaría diciendo?
Si evita que deslice, ¿cómo está el cuerpo? En equilibrio. En reposo. Exactamente. Digamos acá hay equilibrio, y este equilibrio diría reposo. O sea que estaríamos en la sumatoria de fuerzas igual a 0 también. Y le empiezo a preguntar al cuerpo, ¿con quién interactúa y cómo se llama esa fuerza? ¿Sí? ¿Qué me va a decir? Bueno, con la Tierra en primer lugar. Entonces tengo la fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso la habíamos representado con el color rojo, vertical y hacia abajo, ¿sí? ¿Con quién más interactúa ese cuerpo? Porque fíjense que fuerza de rozamiento. con el Con el plano, ¿no? Interacciones con qué otro cuerpo. O sea que yo tengo la piedra con la tierra, es una interacción a distancia, como vieron recién. Ahora, ¿en contacto con quién está? Con el plano. Y cuando hablamos del plano, lo vamos a separar para analizar en la interacción perpendicular, a la que llamamos normal, y la interacción paralela, a la que vamos a llamar fricción. Y como en este caso me dice que no hay deslizamiento, hablamos de una fricción estática, ¿sí? Pero son estas dos componentes de la misma fuerza de interacción con el plano. Y fíjense cómo las vamos a poner, como es con la misma cosa, con el mismo color. Digo, por un lado tengo la normal, que va a ser perpendicular al plano, ¿sí? Es decir, que va a formar 90 grados con la dirección del plano, y por el otro lado la fricción, ¿sí? Que es la que es paralela al plano. Fíjense, estoy tratando de ponerlas como si fuese una partícula que analizo a la piedra, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la fricción? Estas dos, la fricción estática, fíjense, la fricción siempre paralela al plano, la normal perpendicular al plano. Estas dos fuerzas, ¿sí? Son las generadoras de una sola fuerza, que es la fuerza del plano, ¿sí? Normal y fricción es una sola fuerza, que es la fuerza que hace el plano sobre el cuerpo. Y fíjense que esta fuerza resultante tiene que ser igual al peso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, quiere decir que el peso vector más la normal vector más la fricción estática vector es igual a 0. ¿Sí? Es decir, puesto en otras palabras, estamos diciendo el vector peso, ¿sí? Si al vector peso le sumo el vector fricción estática y le sumo el vector normal, me tiene que dar 0. Fricción estática más normal, ¿sí? Y el peso me tiene que dar igual a 0. Es decir, este vector que yo puse en azul como resultante fricción y normal es la única fuerza que sería la fuerza, voy a poner en rojo, que hace el plano sobre el cuerpo, ¿no? La única fuerza, estas dos estarían representando una única fuerza que hace el plano sobre el cuerpo, que es la fuerza de contacto con la superficie, que la podemos analizar como 2. Ahora, que hice esa aclaración, ¿me siguen hasta acá, chicos? ¿Con las interacciones? Sí, profe. Tengo una consulta igual. Más rápido en estas otras. En un examen que nos pidan dibujar eso, ¿dibujamos la resultante o la normal y la de rozamiento? La normal y la de rozamiento. Nada, bien. ¿Sí? Porque vos en realidad esas son las que después jugamos, pero vos tenés que saber que, por ejemplo, si uno plantea cuál es la interacción con el plano, es la suma de la normal más la fricción. ¿Sí? La interacción con el plano es una sola, que la vemos como 2, pero es una sola. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con eso, ahora como que uno va más rápido. En este,
En la figura 5, el equilibrio, ¿qué significa acá? En esta figura. ¿Qué significaría viéndola? El objeto está en reposo, Reposo. no tiene No tiene Reposo, movimiento. velocidad exactamente. ni Indica aceleración. reposo, ¿no? Vamos, ¿qué fuerzas actúan? ¿A distancia? La gravedad, Bien, tengo la fuerza peso. la normal y la tensión. Con el plano voy a tener una normal, ¿sí? Puede haber una fricción, ¿sí? ¿Cómo sería la fricción? Si hay fricción. En dirección al tensor. Exacto, si la piedra como que tendería a caerse, o sea, si hubiera una fricción, estaría muy poco solicitado, seguramente porque está la soga, ¿no? La fricción estática, y aparte, ¿qué más tenemos acá? La ¿Qué tensión, otra interacción hay? Esta, la azul, es con el plano y con la soga, ¿sí? Una tensión con una soga, que hay una sola soga. De tal manera que si uno plantea en la sumatoria de fuerzas, ¿qué voy a tener? Que el peso más la normal más la fricción estática, que puede ser mínima o cero, acuérdense que podía valer cero, ¿sí? Esto sería igual a cero. Es decir, que la suma de todos estos vectores me tiene que dar, al igual que el caso anterior, el vector nulo, ¿sí? Bien, vamos al tercero de equilibrio, ¿sí? Y acá es como que cada vez vamos sumando algo más, ¿ya? ¿Sí? La figura 6 en el equilibrio. ¿Con quién interactúa en este caso el cuerpo? Esta piedra. Con el plano y la pared. Plano y la pared, y aparte la tierra. Lo primero que le pongo es la tierra, que es la que sé que nunca me la voy a olvidar. Tengo la interacción, supongamos que acá las fricciones es justamente en contacto y las fricciones serían nulas, ¿no? Podría despreciar las interacciones por fricción, ¿no? Que está apoyada, no la está solicitando que haya fricción. ¿Se acuerdan que cuando la profe dio la teoría, la fricción podía ir desde un valor 0 hasta un valor máximo que era el mu estático por normal? Entonces, cuando los cuerpos están así apoyados, al igual que este que está colgado, podríamos asumir que la fricción esa estática es mínima a cero, ¿sí? Despreciable. Quiere decir que no estoy solicitando que actúe. ¿Cómo se dan cuenta ustedes con esto? Si ustedes ponen una mano sobre la otra y tienden a querer mover una palma sobre la otra, van a ver cómo la piel se nos va arrugando para un lado o para otro. Cuando yo apenas las tengo apoyadas, ¿sí? Pareciera que no hubiera solicitud de que una mano mantenga la otra. Eso sería lo que llamamos las fricciones, ¿no? Entonces, en el caso que el cuerpo está apoyado, podría considerar que es nulo las fricciones, ¿no? Que no están siendo solicitadas. Pero sí queda la interacción perpendicular, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Con el plano inclinado, diríamos, está la normal del plano, ¿sí? Normal del plano, que lo voy a llamar pi, sobre el cuerpo. Pero a la vez tengo otra interacción acá en el contacto, que es la normal que hace la pared sobre el plano, sobre el cuerpo, ¿no? Es decir, que tendría esa interacción de contacto, que la voy a poner como si fuese una sola partícula, la normal de la pared sobre el cuerpo, ¿sí? De tal manera que la suma vectorial de las normales esté equilibrando al peso, ¿no? Entonces, uno si hiciese el diagrama vectorial tendría el peso más la normal del pino sobre el cuerpo, más la normal de la pared sobre el cuerpo, me da 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Parece lo más pavo, pero es lo más clave en dinámica identificar las interacciones. Fíjense acá una cosa, ¿sí? Me dice equilibrio y desliza velocidad constante.
sea, en esta figura, ¿sí? Tenemos varios datos. Y para esta figura voy a hacer el diagrama de cuerpo libre separado. Ya voy a ir modelizando, perdón, voy a ir modelizando cada vez de manera más simple el fenómeno, ¿sí? Hasta suponer. Esa partícula es una masa puntual, ¿sí? ¿Qué datos me da el problema? Me dice que se mueve a velocidad constante, ¿sí? Si se mueve a velocidad constante, dijimos, estoy en el caso de equilibrio con velocidad. Se mueve, ¿sí? Es decir, tiene velocidad hacia allá, ¿sí? Se mueve hacia allá, y sin embargo tiene aceleración cero, ¿sí? Cuando veo las interacciones, me dice, con la Tierra, ¿sí? Peso. ¿Y con quién más? Con el plano, ¿no? ¿Y cuál sería la interacción con el plano? Y acá voy a puntear el plano. ¿Sí? ¿Qué interacción voy a tener con el plano? Perpendicular. La normal. ¿Y la fricción? También se está moviendo. Dirección opuesta a la velocidad. ¿Sí? ¿Les parece? Fíjense la sumatoria de fuerzas. ¿Cuánto da la sumatoria de fuerzas acá? 0. Y si hubiese fricción, ¿qué pasaría? No da cero. No sería 0, ¿no? Fíjense lo importante que los datos que me da, ¿qué me está diciendo esto? Que si hay equilibrio y se desliza a velocidad constante, estoy diciendo que la fricción es despreciable. Claro, pues si no se estaría desacelerando en todo caso también. Exactamente, exactamente. Fíjense qué dato, ¿no? Me dice, hay equilibrio, desliza a velocidad constante, es decir, que se mueve, la aceleración es 0, ¿sí? Y yo digo, bueno, la interacción, el peso y con el plano, y la normal y la fricción. Pero acá, ¿qué me dice? Y que la fricción es despreciable o que no hay fricción, ¿sí? Y las dos únicas fuerzas, ¿por qué? Porque la sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0, ¿no? Fíjense qué importante lo que es el lenguaje no verbal que uno pone en el diagrama de cuerpo libre, chicos, acá, ¿no? Que la primera cosa, la aceleración no me indica el sentido del movimiento, ¿no? Porque acá hay aceleración nula y se está moviendo. Esa es una de las cosas principales. Que equilibrio no necesariamente es estar quieto. Yo me puedo estar moviendo y sin embargo estar en equilibrio. Y preguntaríamos, pero entonces, ¿por qué se mueve el cuerpo si las fuerzas estas no son las causantes del movimiento? Y ahí viene la primera ley de Newton. Todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si una fuerza externa no modifica dicho estado. Entonces, si este cuerpo se está moviendo a velocidad constante y no existe ninguna fuerza neta actuando sobre él, neta sería resultante, el cuerpo va a continuar moviéndose a velocidad constante, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver la primera y la segunda ley de Newton actuando. ¿Se entiende? Fíjense que eso es lo más difícil de ver, ¿no? Que un cuerpo diga equilibrio y se esté moviendo. Y voy a analizar ahora los otros esquemitas, que son súper lindos y que me gustan y que los separé en los cuerpos que están en el aire, nada más, ¿no? Fíjense que hay 3 situaciones. Una dice el cuerpo que cae, el otro, el cuerpo que describe una trayectoria parabólica, y en el 11 me dice, este cuerpo está en la parte más alta de la trayectoria. Bien, vamos a unir con los conceptos cinemáticos que vimos. Vamos a analizarles, ¿sí? Los conceptos cinemáticos primero. Que el cuerpo cae, ¿qué pondría? La velocidad, ¿cómo la pondría? Hacia Sí, abajo. Negativa. ¿sí? La velocidad, y la voy a llamar velocidad de 8 porque es del problema 8. ¿Sí? ¿Cómo pondríamos en la figura 10, en el tiro parabólico que se está moviendo, la velocidad? Acá. En 2 componentes. Tangente a la Tendría, trayectoria, ¿no? Tangente a la claro, trayectoria. De ahí la sí. importancia cuando marcamos también el evaluativo las trayectorias.
tangente a la trayectoria. Velocidad del problema 10 en ese instante. Y en el 11, ¿qué diríamos? No posee. Que es cero en ese Sí, momento. tiene. Ah, bueno, ¿Eh? sí. Es cero en ese momento, no. Está como en el punto más alto. Que está como... En X, ¿no? Claro, en X no tiene ni, sí. En X no tiene y en Y sí, en la parte más alta de la trayectoria. Al revés, ¿o no? Al No tiene Al velocidad revés, en al X. revés. Tiene Al revés. desplazamiento en X, pero no tiene Ya que velocidad en Y. Bien, no tiene velocidad en Y, pero tiene velocidad en X en la parte más alta. Fíjense que esto es trayectoria, ¿no? Entonces voy a ponerle la velocidad en ese instante del problema 11. Bien, fíjense que acá están los conceptos cinemáticos del movimiento. En los 3 casos se está moviendo. Bueno, ahora le vamos a preguntar a cada caso, ¿con quién interactúa? El problema 8, en la figura 8. ¿Con quién interactúa esta piedra? Con la La fuerza de la gravedad. gravedad. Bien, con la Tierra, o sea que sería su peso. ¿Sí? mg. La única, porque no está en contacto con nadie más. Y en Se la 11, desprecia la fricción del aire. claro, muy bien, despreciando la fricción del aire en los 3 casos. Muy bien, ¿sí? Despreciando la fricción del aire con el aire, en los 3 casos, no estaría. O sea que la única interacción es con la Tierra, en el 8. En el 10, la interacción, ¿con quién interactúa? Con la gravedad también. Bien, perfecto. ¿Sí? El peso. Y en el último caso, ¿con quién interactúa? La gravedad da vuelta. ¿Verdad? La gravedad de vuelta. Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que si uno dice en los 3 situaciones se está moviendo, ahora fíjense, sumatoria de fuerzas, ¿sí? ¿A qué es igual en los 3 casos? A mg, el peso, ¿sí? Y es igual a la masa por la aceleración, ¿no? En los 3 casos, ¿qué aceleración tiene el sistema? G, ¿sí? G. Y esto fue lo que veíamos en cinemática. La única interacción, la causa, ¿sí?, del cambio, la que produce el cambio en la velocidad, es la fuerza peso. Entonces, fíjense acá que ustedes decíamos, analizábamos, cuando un cuerpo cae, ¿sí?, la aceleración gravitatoria, porque pongo la fuerza, o sea, esto nosotros poníamos así, en cinemática hace escasa semana, ¿no? Decíamos que este cuerpo estaba sometido a G y que este cuerpo estaba sometido a G, ¿no? Fíjense que esa fuerza-peso, en el caso que el cuerpo que cae vertical y hacia abajo, es la causante de que la velocidad vaya aumentando. En el otro caso, es la causante de que la velocidad en Y vaya disminuyendo, ¿sí?, porque afecta solamente a la componente Y en la figura 10, y en la figura 11, cuando dijeron, sí, pero tiene velocidad horizontal en X, y en Y es 0 en la parte más alta, pero está acelerado, ¿no? Entonces va a ir cambiando su velocidad a lo largo de su movimiento. ¿Por qué? Por causa de la fuerza peso, ¿sí? Entonces ahora entendemos ese por qué cuando decíamos en el tiro parabólico, en la caída libre o el tiro vertical, créannos, ¿sí?, que la aceleración del cuerpo era la gravitatoria. Ahora con dinámica podemos ver que en las situaciones que los cuerpos están en el aire, cuya única interacción es a distancia con la Tierra y es la fuerza peso, esa es la causante de la aceleración del cuerpo. ¿Se logra ver, chicos? O sea, que fíjense que la aceleración no tiene que ver con el sentido del movimiento, y esto también es importante ver, ¿eh? La aceleración no me muestra cómo se mueve, sino cómo cambia el movimiento, ¿sí? En este problema pedían que coloquen esas interacciones.
Y para poner las interacciones, uno le pregunta al cuerpo con quién está interactuando. En estos 3 casos es con la Tierra solamente. ¿Se escucha o se me colgó? Sí, sí, se escucha, profe. Ya, porque me apareció una conexión sí, baja. perfecto. Bien. Dudas hasta ahí, este problema era el más simple y lo que tratábamos era de poder integrar con lo que habíamos visto antes. Primero, voy para atrás, las sumatorias de fuerzas vectoriales para generar modelos mentales que también me ayuden a entender esa relación entre la sumatoria de fuerzas y la aceleración. ¿Sí? Y ahora empezamos a ver a las fuerzas como interacciones, pero no me olvido de mi análisis cinemático y dinámico que también me guía para sacar conclusiones. ¿Está? ¿Dudas? Los Profe, otros se yo, los dejamos a ustedes. ¿podríamos volver a la figura 5? Porque hay una fuerza que medio que me perdí, que no sé bien cuál es. La figura 5. 5. Sí. Sí, la que está, que es como chiquitita. La fricción, ¿sí? Ah, bien. Esta que habíamos dicho. Es chiquita Que porque es despreciable. puede ser Bien. despreciable, exactamente. Bien. Podríamos considerarla 0 tranquilamente, ¿no? Porque pensando que la tensión de la soga es la que está, en realidad está muy tensa y no hay interacción entre las superficies por la fricción, ¿sí? Por eso decía, podría despreciarla o ser muy chiquita. Si no hubiese fricción, por ejemplo, con la soga yo lo puedo mantener en equilibrio. Supónganse que esta sea una superficie muy pulida, ¿sí? Fíjense que si comparo la 5 y la 3, ¿sí? Si la superficie es muy pulida, la tensión esa de la soga podría estar reemplazando a la acción de la fricción en la figura 3. ¿Sí? Sí, sí. Ahí está, gracias. Era eso. Chicos, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una consulta. Ujú. En las últimas 2 figuras, El ¿no cuerpo, sí, no se podría sí, considerar que a también ver. hay una fuerza neta que hace el tiro vertical a a esas piedras? ¿Cómo, corazón? No escuché, se me escuchó cortado. ¿Se podría? Ah, perdón, que no se podría considerar que hay una fuerza que hace el tiro vertical. Bien, en primer lugar, que vos empezás a analizar al tiro una vez que está en el aire, ¿sí? Entonces, seguramente hubo una fuerza que lo inició, pero vos cuando lo estás viendo ahora, cómo se está moviendo en el aire. Entonces, analizás en esa situación, a ese objeto en esa situación, moviéndose en el aire, ¿sí? Es eso. Bien, Y ahí es donde hay que ser muy claro, porque no es... A ver, antiguamente, los antiguos, y Aristóteles, por eso decimos que uno tiene un pensamiento un poco aristotélico, decían, uno no puede concebir que un cuerpo se mueva solo, sino que decía que había como un ímpetu que tenían esos cuerpos que los iba empujando, y que ese ímpetu se lo iba dando el aire a medida que se movía, ¿no? Esa es la respuesta aristotélica al movimiento en algo que vos no ves algo que lo mueva. Sin embargo, fíjate que en las leyes de Newton uno empieza a ver que un cuerpo, si se está moviendo, va a seguir moviéndose, pero va a cambiar su movimiento si hay algún tipo de fuerza actuando. Entonces, este cuerpo, el caso de la figura 10, se está moviendo, pero al estar en el aire, ese movimiento se va a alterar por acción de la fuerza peso, se va a modificar. ¿Y qué se va modificando? Vimos en la cinemática, y las velocidades, ¿no? Porque ustedes analizaban cómo cambiaba la velocidad en I, por ejemplo, en ese tiro parabólico, o en la figura 11, lo que habíamos visto en cinemática hace poco. Es más, si busco el 11, casi es el paquete cuando sale del helicóptero, ¿no? Donde la velocidad, esa horizontal que tiene, es la que tenía en el helicóptero en ese momento. Y apenas suelta el helicóptero, sigue con la velocidad del helicóptero, pero empieza a quedar a merced de la interacción con la Tierra, la gravitatoria. Entonces aparece el peso. Por lo tanto, a esa velocidad del paquete se transforma en un movimiento acelerado con G. ¿Sí? ¿Se ve? sí, profe.
¿sí? Y tiene que ver ese 11 más o menos con el problema del evaluativo, ¿sí? Acuérdense, los que están escuchando, que le pusimos B10, B11, diciendo la velocidad en ese punto para esta figura, ¿no? ¿Sí? Va integrándose una cosa con otra, la cinemática con la dinámica, es como que la dinámica ahora me permite entender de dónde salían esas aceleraciones que le decíamos, que los cuerpos tenían. Sí, profe. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bien. Vamos a pasar al problema 6. ¿Sí? ¿Alguno lo hizo el problema 6? Que es un Yo no problema lo de hice, equilibrio. Yo no lo hice. Bueno, entonces agarran el lápiz y el papel y lo vamos a ir pensando juntos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos es similar a cuál de las figuras que resolvimos recién, de las interacciones. ¿A las La 5? 5. A la que está atado con la soga, exactamente, ¿sí? A las 5, nada más que está al revés, del otro lado. Entonces decimos, bueno, voy a estar analizando los mismos tipos de interacciones. Entonces fíjense que me dice, según se observa en la figura, un cuerpo se mantiene en reposo sobre un plano inclinado sin fricción, y acá me aclara, sujeto mediante un cable. A, construir el diagrama de cuerpo libre. B, determinar la tensión en el cable en función de tita y de la masa. Analizar el resultado para tita igual 0 y tita igual 90. Dice C, calcular la tensión y la fuerza de contacto entre el plano y M cuando tita vale 60 y M vale 50. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar el problema. ¿Qué me dice? ¿Qué datos yo le saco al problema? Si se mantiene en reposo, ¿no? ¿Y eso qué querrá decir, se mantiene en reposo? Y la sumatoria de fuerzas es 0. Bien, que la sumatoria de fuerzas es 0. Entonces yo, para ganar tiempo, agarré y me hice mi sistema de referencia, ¿no? Puse un sistema de referencia acá. Al problemita, para empezarlo, digo, rescato. En primer lugar, que las... no, quería escribir con negro. Digo, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea, está en reposo, ¿no? De esa sumatoria de fuerzas tengo que ver cuáles son las fuerzas que actúan, ¿no? Para ver cuáles son. Entonces, le empiezo a preguntar, ¿con quién interactúa este cuerpo? Con la Tierra, habíamos dicho. Habíamos puesto la fuerza peso, mg. ¿Quién más? ¿Con El quién más está normal y el interactuando? tensor. Exactamente. Con el plano, ¿sí? La normal, dijimos. Uy, ven, esto es lo que yo... Bueno, ¿por qué no me salen derechitas? La normal, con el plano, y habían dicho la tensión, ¿no? De tal manera que la sumatoria de fuerzas me va a dar 0. Y la tensión. Es decir, cuando yo hablé de estas sumatorias de fuerzas, dije normal, la recorro, más la tensión, más el peso, es igual a 0. ¿Sí? Hasta acá es como hicimos el problema, el 1, el enunciado del 1. Elijo mi sistema de referencia, ¿no? Para poder proyectar, porque veo que son fuerzas que están en un plano, ¿sí? O sea que tengo dos direcciones. Y digo, elegí el sistema de referencia paralelo al plano y perpendicular al plano, porque fíjense que con ese sistema de referencia tengo la normal y la tensión en uno de los ejes, ¿no? Y fíjense que lo voy a hacer acá muy chiquitito, ¿sí? Si yo tuviese, a ver, la normal está así, la tensión está así y el peso está así. Supónganse que eligiéramos un sistema de referencia X y fíjense que para un sistema de referencia X, Y, horizontal y vertical, tendría que estar descomponiendo la normal y la tensión, y el peso es el único que está comprendido en un eje. Entonces, si yo elijo un sistema paralelo y perpendicular al plano, me contiene dos fuerzas. Nada más que por eso elijo ese sistema de referencia, por conveniencia. Entonces,
para poder, ¿qué me pregunta? Construir el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, este sistema lo descarté, ¿no? Este de acá lo descarté, lo voy a borrar porque había hecho mi análisis y digo, no me conviene paralelo y perpendicular al plano. Bien, entonces digo, inciso A, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y al diagrama de cuerpo libre que le voy a agregar aceleración igual a 0, ¿sí? Porque es diagrama completo. Esto le explica a alguien que esto está en equilibrio, ¿no? Entonces, fíjense el largo de los vectores de tal manera que más o menos la sumatoria me dé 0, no exactamente medido, pero aproximadamente, que el que mire el esquema diga, ah, claro, están en equilibrio. Porque esta es una manera de comunicar la información también. Ahora me dice que determine el inciso B, que determine la tensión en el cable, ¿sí? Y en función de tita y de m, ¿sí? Determina la tensión en cable en función y analizar el resultado para tita igual 0 y 90. Bueno, ¿dónde está la tensión en el cable? ¿En qué eje para calcular la tensión? En el X. Está en el eje X. Entonces, para el inciso B yo voy a decir sumatoria de fuerzas en X. Voy a trabajar con las proyecciones, porque la quiero calcular de ahí, ¿no? Acá hay un tema que siempre se suscita, ¿no? Y es el tema del ángulo. Entonces, voy a poner algo así, ¿sí? Acá estaría el peso actuando, ¿sí? MG, ¿no? Y estas serían las direcciones paralela y perpendicular. Fíjense que si este es tita, el ángulo del plano inclinado, el tita está acá, ¿sí? Es el ángulo comprendido entre la vertical y el peso, ¿sí? O sea que tita estaría ahí para el caso de la proyección, ¿no? El tita del plano inclinado acá, ¿sí? Y el tita con el ángulo, ¿no? Este sería para la proyección. Entonces, vamos a X. Entonces, ¿cómo hacemos las proyecciones en X? ¿Qué pongo? ¿Quién está en el eje X? La Empiezo tensión, La tensión es positiva. La proyección, fíjense que está en el sentido que yo pongo X positiva. Para abajo está la proyección del peso. Menos mg, ¿por qué cosa? Por el ángulo que tenemos. Por el seno del el ángulo. seno de tita. Y esto es igual ¿a qué? A 0, ¿no? Porque A dijimos 0. que está en equilibrio. Quiere decir que de acá yo podría decir que la tensión, la tensión que tiene que hacer la soga, depende de m, de la masa, de la gravedad del lugar y de tita, ¿sí? La tensión depende de estas magnitudes: masa, aceleración gravitatoria y tita. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Me dice que lo analice cuando tita es igual a 0 o cuando tita es igual a 90, ¿no? Y fíjense que cuando uno quiere sacar comparaciones, lo que es piola a veces es volcarlo a una tabla. Entonces yo digo, interacción, la interacción es la tensión igual a mg seno de tita. Y voy a evaluarla para tita igual 0 grados y para tita igual a 90 grados. Y para que el otro pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando tita es igual a 0 grados? ¿Qué me queda? 0. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. 0. O sea que en este caso la tensión es 0. Y cuando tita vale 90 grados, ¿cuánto vale la tensión? Mg, el peso. Mg. ¿Sí? El módulo. Quiere decir que en esta situación, en la primera de tita igual a 0, estaríamos en tensión 0, ¿qué significaría? Que el cuerpo estaría horizontal, ¿no? Sería este caso. El peso
¿sí? Y tendría la normal y la tensión es nula. No hay tensión. Y en este otro caso, en el caso de θ igual a 90 grados, ¿qué sería? Que el plano estaría tan parado, ¿sí? De forma que sería vertical el plano, y que tendríamos la tensión T hacia arriba, y que me dice que sería en ese caso, para que haya equilibrio, tendría que ser igual al peso. ¿Sí? Y ahí analicé las situaciones que se darían, depende del ángulo θ, en las dos situaciones extremas. Si θ es 0, estoy frente a un plano horizontal del cuerpo. Y si θ fuese 90, es como si estuviese colgado el cuerpo, ¿sí? En equilibrio. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Voy con 3, voy como con 3 acá. Bien. Inciso C. El inciso C me dice que calcule la tensión y la fuerza de contacto entre el plano y M para θ igual 60 y M igual 50. Bueno, ahí es reemplazarlo. Pero la tensión la tengo. Ahora, la normal no la encontré antes. ¿Cómo hago con la normal? Para calcular la normal, ¿sí? La normal, ¿qué tendría que ir? A la sumatoria de fuerzas en I, en este caso, ¿sí? Y ustedes me van a decir, en la sumatoria de fuerzas en I, ¿qué tenemos? Tenés al normal La normal que es positivo positiva, bien. menos el peso por el coseno del ángulo. Y peso por el coseno del ángulo θ, y esto me da igual a 0. Es decir, que la normal la podemos escribir como mg coseno de θ, ¿sí? Entonces, para calcular, ¿sí? En el problema que me dice, si θ es igual a 60 grados y la masa es igual a 50 kilogramos, que sería el inciso C, le podríamos decir, bien, para calcular la tensión, T sería igual a 50 kilos por 9,8 metros por segundos al cuadrado por el seno de 60 grados. ¿Y cuánto me da esta cuentita? $424,35. ¿Y qué unidades? Newton. Newton, muy bien. Y acá no terminó. Y voy a calcular el módulo de la normal también. ¿Cómo sería el del módulo de la normal? 50 kilogramos por 9,8 metros por segundos al cuadrado por el coseno de 60 grados. ¿Qué cuánto me da? $245 Bien. Pero me pidió la normal. Uy, perdón, acá hay algo que puse mal, ¿eh? Y precisamente eso es lo que quería hacer. Porque estos son los módulos, ¿no? Normal y tensión. Pero el problema me pide la normal y la tensión, y ambas son magnitudes vectoriales. Entonces, ¿qué voy a decir? La tensión, vector arriba, ¿sí? Voy a decir que vale 424,35 newton. ¿Y en qué dirección está? Está en la dirección X de mi sistema de referencia, X positivo. Entonces le voy a poner versor Y, ¿sí? Y la normal, fíjense que es el vector normal, tiene un módulo de 245 newton, tiene una dirección vertical en el eje Y, de acuerdo a mi sistema de referencia, y Versor positivo. J. Versor J, exactamente. Y ahí es la respuesta completa, ¿sí? Porque ambas son magnitudes vectoriales. Una cosa muy importante, y acá viene porque en base a los evaluativos que uno fue, está costando la transición de la matemática a la física. Fíjense que en la expresión general, ¿sí?
pongo las magnitudes, normal, peso, coseno. Ahora, cuando reemplazo, voy poniendo las unidades, porque eso también es una guía si los datos o los despejes que hice están bien o no, ¿no? Y uno ve mucha costumbre de poner la unidad al final, como si a la matemática le pegáramos la unidad de la magnitud. No, acostúmbrense cuando uno llega a la mínima expresión, pónganlo con unidades, a ver si estoy bien, estoy despejando bien. Bien. ¿Dudas con el problema? Fíjense que, ¿qué hicimos? Lo miramos igual que el 1, las interacciones. Le pregunté qué pasaba, estaba en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas era 0. Ahora acá lo que hicimos, le agregamos el paso extra que no estaba en el problema 1, que es ver la descomposición para encontrar los módulos, ¿sí?, de esas magnitudes que me están pidiendo, y ver cuál es el sistema de referencia que más me conviene. No es el único, sino el que más me conviene. Bien, ¿alguna preguntita? No, por el momento yo no, profe. Bien. Problemas los anteriores, porque este no lo hicieron, lo fuimos haciendo y espero que lo hayamos ido haciendo a la par, ¿no? Pero con el otro, o con los de equilibrio anterior, con el 5, ¿hubo problemas? Por mi parte Si no. le digo, le miento. No me mientan, o miéntanme que me gusta, profe, no me salieron. Ay, no, por favor, díganme la verdad. No alcanzaron a hacerlos. Yo no alcancé, profe, te voy a ser sincera, llegué como hasta el 1 y ahí la quedé. Así que la próxima Ujú. clase seguramente lo vea, ¿Qué- pero sinceramente no pude avanzar. Pero Tampoco. ¿entendiste cómo tendrías que irlos resolviendo? Sí, por el momento sí, cualquier cosa busco el apunte. Por el momento sí. Muy bien, Bien. muy bien. ¿Alguno más que tenga alguna duda en esto, chicos? Profe, yo le quería preguntar qué simbolizaba la letra O que está al lado de la pared. Que bueno, quizá no tiene que ver con el problema, pero me quedó esa Bien. duda. Ese punto O estaría diciendo que está atado ahí o que está articulado en ese punto a futuro. Ahora, por ejemplo, este punto de acá, que me estaría indicando dónde está agarrado a la pared, ¿no? Vas a ver que a medida que avancemos, esos van a ser por ahí datos importantes a futuro. Ahora no nos interesa, ¿sí? Ah, bien. ¿Dónde está enganchado? ¿Sí? Y por ahí esto, ¿no? De que es bien horizontal, cómo está tirada la soga, es bien paralela al plano, nada más que eso. Bueno, fíjense este ejemplo que les proponemos. Dice, un bloque de 1,5 kilos está en reposo sobre otro de 7,5 kilos, como se indica en la figura. La cuerda, espera que corro el cartelito, la cuerda y la polea se consideran ideales. Los coeficientes estático y cinético de fricción entre todas las superficies de contacto son 0,2 y 0,15, ¿no? El estático y el cinético. Entonces pregunta, ¿qué módulo deberá tener la fuerza F que se aplica al bloque inferior, de manera que el que está en la parte superior acelere hacia la derecha a 2,5 metros por segundo cuadrados? Y después, ¿cuál es el módulo de la tensión en la cuerda? Y por último, identificar los pares acción-reacción. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya tenemos el esquemita, o sea, el problema viene con el esquema, pero además interpretarlo, ¿no? ¿Cómo va a ser el movimiento? O sea, yo tengo un bloque sobre otro, que están ligados por una cuerda que pasa por una polea, y del bloque de abajo tiro con una fuerza, como muestra la figura, o sea, horizontal y hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar? El bloque de arriba se va a deslizar sobre el más grande Perfecto. ¿Hacia y dónde? va hacia la A la derecha derecha, y el Hacia otro la hacia la derecha. izquierda. ¿Y el de abajo? en dirección a donde tira la fuerza. Bien, en Claro. la dirección de esa fuerza, exactamente. Entonces fíjense que va a haber movimiento relativo entre el bloque de arriba y el de abajo, y además entre el bloque de abajo y la mesa. ¿Eso qué implica? ¿Qué tipo de fricción va a aparecer? Dinámica.
Claro, la fricción dinámica. Todas las superficies son rugosas, ¿sí? Porque nos dice que, y además podríamos decir como que del mismo material, ¿no? Porque son los coeficientes iguales. 0,2 el estático y 0,15 el dinámico, y dice todas las superficies. O sea que acá tenemos una superficie de contacto entre el bloque superior y el inferior, y después entre el bloque inferior y la mesa también tenemos otra superficie de contacto. Ahora, algo nuevo que van a ver en varios de los problemas de la guía, es que aparece una cuerda que está vinculando a los bloques que pasa por una polea. ¿Qué significa esta oración? Que es muy cortita, pero implica muchísimas cosas. Que la Que el cuerda y rosam- la polea se consideran ideales. que no van a generar ningún tipo de fuerza o nada que frene las fuerzas aplicadas sobre los bloques. ¿No? Mm, la cuerda y la polea no hay rozamiento. Bien, por un lado eso, entre la cuerda y la polea no hay rozamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a pasar a la polea si no hay rozamiento? O sea, no hay rozamiento, es como que tiene una capa de, no sé, de aceite, de detergente, ¿sí? Digamos, imaginémonos algo así. Entonces, ¿qué le va a pasar a la polea? ¿Se seguiría girando como una velocidad constante? Una En velocidad realidad de- no va a girar, no va a girar, porque la cuerda va a resbalar sobre la polea, ¿sí? Entonces la polea no gira, no interviene para nada en este movimiento, ¿sí? Y que la cuerda sea ideal implica, por un lado, que es inextensible, o sea, no es elástica, justamente como los sistemas que estudiamos hace un ratito, los resortes, no es elástica, sino que es inextensible y además de masa despreciable. Eso nos va a permitir vincular la fuerza que hace la soga sobre el cuerpo de arriba con la fuerza que hace la soga sobre el cuerpo de abajo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a organizar el problema. Para no estar con los numeritos dando vuelta, yo dije, bueno, voy a llamar A al bloque de arriba y B al de abajo. O sea que este de acá es A y este de acá es B. ¿Sí? Y luego voy a ver qué pasa con estas consideraciones. O sea, que la cuerda sea ideal, como dijimos recién, implica que es inextensible y de masa despreciable. ¿Sí? Entonces, en todos los puntos, el módulo de la aceleración va a ser la misma y también el módulo de las fuerzas que ejercen sobre los bloques. Entonces eso me va a permitir relacionar el movimiento de los bloques. ¿Sí? Y por otro lado, que la polea sea ideal, implica que no la vamos a considerar, es como si tuviese masa despreciable, o sea que no interviene para nada en el movimiento del sistema. ¿Cuál es la función de la polea? Como dice acá, solamente cambiar la dirección de la cuerda, ¿sí? Para poder vincular estos dos cuerpos. ¿Estamos? Entonces, fíjense que estas consideraciones en cuanto a tanto a la soga como a la polea, nos van a permitir establecer esta relación. Es decir, que la tensión de la soga, ¿cómo leemos esto? Pero, se me fue. Fíjense, la tensión de la soga sobre el cuerpo A va a tener el mismo módulo que la tensión de la soga sobre el cuerpo B. Entonces directamente la voy a llamar T, de tensión. Esto en módulo. Ahora vamos a ver cómo quedan esas fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Y lo mismo con la aceleración. ¿Sí? Las aceleraciones van a tener el mismo módulo. Ojo, el mismo módulo, porque como ustedes me dijeron, la aceleración del cuerpo A va a tener esta dirección y sentido, ahora lo vamos a ver en el diagrama de cuerpo libre, mientras que la aceleración del cuerpo B tiene esta dirección y sentido. Por lo tanto, estas aceleraciones como vectores no son iguales, ¿sí? Pero sí son iguales en módulo, tienen el mismo módulo. Entonces, estas son las dos condiciones que me permite, ¿sí?, establecer esta consideración de que la cuerda es ideal y que la polea también es ideal. Bien, y ahora sí, ya
con este análisis puedo hacer el diagrama de cuerpo libre de A. ¿Sí? Fíjense que tenemos la interacción, lástima que no lo copié chiquitito. ¿A con quién interactúa? Veamos los de acá. ¿Con quién interactúa A? Con la Tierra, esa acuérdense que es la única de acción a distancia, y después ¿con qué más? Si yo empiezo a recorrer el cuerpo A, ¿qué tengo acá? Nada, nada, soga y B. ¿Sí? O sea que interactúa, además de con la Tierra, con la soga y con B. ¿Estamos? Entonces fíjense, de la interacción con la Tierra aparece la fuerza peso, luego de la interacción con la soga acuérdense que siempre tira del cuerpo, por lo tanto este es el sentido de esa fuerza, tensión de la soga sobre A, y luego de la interacción con B, ¿cómo ponemos esas componentes? B sobre A. Claro, componentes normal y fricción, ¿no? Normal y fricción, la normal perpendicular a la superficie de contacto y la fricción paralela. Ya me dijeron que la fricción es dinámica, ¿y en qué sentido va esa fricción? Opuesto al movimiento. Claro, contraria al movimiento. Entonces acá tenemos normal y fricción, ¿sí? Ambas son las componentes, acuérdense, de la fuerza de contacto de B sobre A. Y en un costadito, como siempre, dibujamos el vector aceleración, para tenerlo ahí siempre presente, porque este vector también tiene su sentido. Y luego establecemos, una vez que tenemos todas las fuerzas, el sistema de referencia más conveniente para empezar con la parte analítica. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando analicemos el diagrama de cuerpo libre de B? Fíjense, miremos primero el sistema completo. ¿Con quién interactúa B? Además de con la Tierra. Fíjense, recorro B acá, tengo una fuerza, o sea, lo están tirando, que también puede ser otra cuerda, por ejemplo. O sea que acá tengo una fuerza F. Paso por acá, veo el contacto con A. Paso por acá, veo el contacto con la soga. Y paso por acá, el contacto con el plano. O sea que B interactúa con la Tierra, con el plano, con A, con la cuerda y con esta fuerza F. 5 interacciones tiene B. ¿Sí? Entonces, no nos tenemos que olvidar de ninguna. Con la Tierra, ahí aparece la fuerza peso. Con la soga, ¿sí? La soga tira del cuerpo B, ¿sí? Este es el sentido. Luego, con el cuerpo A, fíjense, normal y fricción de A sobre B. Fíjense que acá ya estamos viendo, por eso los colores, pares, acción-reacción, ¿no? Esta fricción con esta de acá, un par acción-reacción, y la otra componente de normal, con esta verde de acá, otro par acción-reacción. Porque son de la misma interacción, B con A con B. Entonces, estas fuerzas verdes son pares acción-reacción. Luego, la fuerza F, con la que estoy tirando, ¿sí? Y luego la interacción con el plano. Fíjense que acá aparece otra normal, por eso es importante los subíndices. Al plano lo llamé pi, ¿sí? Entonces sería normal del plano sobre B, y la fricción, que también es dinámica, del plano sobre B. ¿Por qué tiene este sentido? Y porque es opuesto al movimiento relativo entre B y el plano. O sea que B se mueve de hecho hacia la izquierda, entonces opuesta a ese movimiento va la fricción del plano sobre B. ¿Sí? Y acá fíjense que como la aceleración de B es hacia la izquierda, por eso también el largo de los vectores, ¿no? O sea que esta fuerza F tiene que ser mayor que la suma de las dos fricciones y la tensión, más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza neta y la aceleración tienen la misma dirección y sentido. ¿Estamos? Obviamente acá también el sistema que conviene es horizontal-vertical, porque están todas las fuerzas y las aceleraciones en esos sentidos, ¿sí? Pero fíjense acá lo que hice. Capaz que confunde más de lo que aclara, pero para no olvidarme el signo de la aceleración, lo que hice fue, en el diagrama de cuerpo libre de A, poner positivo el sentido de la aceleración,
Y en el diagrama de cuerpo libre de B, también pongo positivo el sentido de la aceleración, pero ahora es para la izquierda. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede poner un sistema de referencia para un cuerpo y otro sistema de referencia para otro? La respuesta es sí, se puede. Lo que hay que tener cuidado es que el sistema de referencia de las fuerzas y de la aceleración correspondiente sea el mismo. El sistema de referencia de las fuerzas y de la aceleración correspondiente sea el mismo. ¿Sí? Para cada cuerpo. Pero entre un cuerpo y otro yo puedo cambiar el sistema de referencia. Por supuesto que si yo pongo en los dos cuerpos, sí. No, perdón, termine. Después le pregunto. Si yo pongo el mismo sistema de referencia para A y para B, ¿voy a llegar al mismo resultado? Sí, por supuesto. Porque me está pidiendo el módulo de esta fuerza. Entonces, el módulo, el largo de este vector no depende del sistema de referencia. ¿Sí? Sí, ahí, ¿cuál era la consulta? ¿Por qué eligió el sistema de referencia así y no trabajó con uno solo? Porque en general, o sea, uno tiene la segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué suele pasar? Que están muy atentos con las fuerzas, ahora cuando pongamos las proyecciones, están muy atentos y le ponen las que son positivas, positivas, las que son negativas, negativas, todo perfecto. Y después ponen igual a masa por aceleración. Y se olvidan que la aceleración también es un vector que también tiene que tener un signo, dependiendo de su sentido. Entonces, una estrategia, que por supuesto es una sugerencia, para no olvidarse, o sea, para minimizar ese error, es siempre poner positivo el sentido donde apunta el vector aceleración. Entonces ahí ya estoy minimizando riesgos, porque me va a quedar igual a m por a, porque es positivo. De nuevo, insisto, si yo pongo el sistema también positivo hacia la derecha, como en el cuerpo A, voy a llegar a lo mismo. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado, que esta aceleración me va a quedar negativa. ¿Sí? Pero me tiene que dar exactamente lo mismo, y bueno, después por ahí pueden probarlo, cuando revisen este problema en el video, pueden probarlo de hacerlo ustedes al revés, o sea, poner el sistema de referencia de B igual que el de A, y ver a qué llegan. O sea, eso pruébenlo, para afirmar esa parte del sistema de referencia. ¿Sí? Bien, fíjense, desarrollando acá la segunda ley, para el cuerpo A, ¿no? Hago la sumatoria de las fuerzas, tengo 4 fuerzas, o sea, tengo que tener 4 términos acá. Tensión, fricción, normal y peso, igual a m por a. Esta acuérdense que es la vectorial. Y ahora sí, proyecto en el sistema de referencia que elegí para A. Entonces me queda la tensión positiva, la fricción negativa, igual a masa por aceleración, ¿no? La aceleración positiva. Y en la componente I, me va a quedar la normal menos el peso igual a 0, porque esta aceleración no tiene componente I. Ya tengo las dos primeras ecuaciones. Fíjense que acá ya le puse directamente T, porque ya dije antes, cuando empecé a analizar el problema, que el módulo, ¿no? El módulo de la tensión de la soga sobre A era igual al módulo de la tensión de la soga sobre B, y lo íbamos a llamar T. Entonces cuando acá pongo el módulo, ya le pongo T directamente. ¿Sí? Para el cuerpo B, fíjense cómo me queda la sumatoria. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuerzas. O sea que tengo que tener 7 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. La fuerza F, la tensión, después la fricción inormal con A y la fricción inormal con el plano y el peso. Igual a masa de B por aceleración de B. Ahora esta relación vectorial, que va toda sumando, la pongo en sus componentes para el sistema de referencia que elegí para B. ¿Cómo me queda acá? La fuerza positiva
y la tensión y las dos fricciones negativas. Y la aceleración positiva, ¿ven? Al poner positivo en el sentido de la aceleración, esta me queda positiva. ¿Cómo me hubiese quedado si yo pongo, supóngase que pongo un X' sumando para acá? ¿Cómo me hubiese quedado esta? Como si la multiplicara por -1 a ambos términos. Fíjense, porque me va a quedar menos F más T más fricción dinámica de A sobre B más fricción dinámica del plano sobre B igual a menos M de B por A. O sea que es como multiplicar por -1 ambos términos, no altera la igualdad. O sea que es lo mismo. Pero ojo, si yo pongo positivo hacia la derecha, no me tengo que olvidar de este signo, que ese es el que generalmente se pasan de largo. ¿Sí? Pero es lo mismo. ¿Sí? Y en la proyección en Y tengo la normal con el plano positiva, y luego negativos, la normal con A y el peso, igual a 0. Y acá tengo las otras dos ecuaciones. Fíjense que acá, de nuevo, como yo estoy con el módulo de la tensión, ya directamente usé esta relación de acá, y además también con el módulo de la aceleración, ¿no? Dijimos que la aceleración de A tiene el mismo módulo que la aceleración de B, y directamente lo llamamos A de aceleración, que es esta que está acá y esta que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora, una vez que tengo las ecuaciones, ahora empiezo a resolver. Yo sé, por otro lado, está en la página que sigue, pero yo sé que estas fricciones son datos, o sea que fíjense que de acá, sí, está bien, las copié de nuevo, así que sigo por acá. Fíjense, acá las pasé en limpio, tengo las 4 ecuaciones. Ahora empiezo a resolver. Por un lado, puedo calcular las normales. Fíjense, de la ecuación 2, la normal de B sobre A es igual al peso de A. Por lo tanto, la fricción dinámica de B sobre A también la puedo tener. Es el coeficiente por la normal. ¿Sí? Y esto va a tener el mismo módulo, por supuesto, que la normal de A sobre B, porque son un par acción-reacción. Esta con esta son un par acción-reacción, así que tienen el mismo módulo. Y estamos hablando de módulo, no le voy a cambiar el signo, ¿sí? El mismo módulo. Bien, por otro lado, de la ecuación 4, saco la otra normal, que es la normal del plano sobre B. Pasa la normal de A sobre B sumando y el peso de B sumando, ¿no? Normal de A sobre B, peso de B. Pero bien, por lo que dije recién, la normal de A sobre B tiene el mismo módulo que la de B sobre A, o sea que esa ya la sé, es el peso de A. ¿Sí? Por lo tanto, la normal del plano sobre B me queda el peso de A más el peso de B. Y con esta normal que despejé, puedo evaluar la fricción dinámica del plano sobre B. Entonces, acá elegí este problema donde hay dos cuerpos y además hay fricción en todas las superficies para que vean la importancia de cómo ordenar, cómo organizar el problema, ¿sí? Porque cada fricción, ¿sí?, va con su normal correspondiente. Si yo le pongo a todo fricción y a todo normal n, después se me va a hacer toda una mezcolanza que no sé quién es quién. Entonces, la fricción dinámica del plano sobre B es el coeficiente por la normal del plano sobre B, mientras que la fricción dinámica de B sobre A es el coeficiente por la normal de B sobre A. Cada fricción con su normal correspondiente. ¿Sí? Entonces ya tengo las dos fricciones. ¿Qué me pide el problema? Me está pidiendo el módulo de la fuerza y el módulo de la tensión. Bueno, ya ahora puedo sacar todo, ¿no? Porque, por ejemplo, de la ecuación 1, la aceleración tampoco la tengo. Entonces, fíjense, de la ecuación 1 despejo la tensión, ¿sí? Y la reemplazo en 3, que acá aparece la tensión, pero a su vez también ya reemplazo las dos fricciones que ya había despejado. Entonces me va a quedar esta relación. ¿Sí?
La aceleración es dato, tal cual, porque me pedía el módulo de la fuerza para que el cuerpo de abajo se acelerara con tal aceleración. O sea que esto era, la aceleración era dato. O sea que ya saqué, fíjense que ahí cuando yo despejo, acá hice los reemplazos, ¿no? La tensión es todos estos dos términos, la fricción entre A y B es este término, y la fricción con el plano es este término. Todo lo que había despejado antes lo voy reemplazando. ¿Sí? Bueno, y de ahí llego primero a la mínima expresión, es lo que conviene. ¿Sí? Acá saqué factor común, la aceleración, en estos términos, después saqué factor común G, ordené un poquito, y una vez que tengo la mínima expresión, que es esta, ahí recién reemplazo por los valores, que son las masas, la aceleración, el coeficiente, y me da 40,14 newtons. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo la fuerza, vuelvo, ¿sí? Bueno, a cualquiera en realidad a cualquiera de las dos puedo sacar la tensión. Me conviene de 1 que no aparece la fuerza. De la ecuación 1, ¿sí? Despejo la tensión, todo es dato, me da 5,95 newtons. ¿Sí? ¿Estamos? Después, bueno, están los pares acción-reacción, pero podemos ver, veamos rapidito, en un minutito, para poder cerrarlo, cómo serían los pares acción y reacción para A. ¿Sí? Después ustedes hagan los de B, que son más complicados. Del cuerpo A. Entonces yo tengo que ver con quién interactúa. Entonces digo, bueno, A interactúa con la Tierra. Entonces digo, A Tierra, ¿sí? En el apunte A hay ejemplos de tercera ley. Entonces dibujo el cuerpo A y dibujo la superficie de la Tierra. Entonces ahí voy a tener la fuerza que hace la Tierra sobre A, y su par aplicado en el centro de la Tierra, que es la fuerza de A sobre la Tierra. ¿Sí? Después, ¿qué tengo? A con B. Los dibujos separados, ¿sí? Dibujo A y dibujo B. Entonces, sobre A, ¿qué tengo? La normal de B sobre A y la fricción. ¿Sí? Fricción dinámica de B sobre A. ¿Cuáles son los pares que veo sobre B? La normal de A sobre B, acá se dan vueltas los subíndices, ¿no? Y la fricción dinámica de A sobre B. ¿Ven? Claramente el punto de aplicación es distinto, por eso hay que separar los cuerpos. Y la última interacción es A con la soga. ¿Qué hago acá? Lo mismo, dibujo el cuerpo A y dibujo la soguita. ¿Sí? En el extremo de la soga voy a aplicar la fuerza. Entonces acá, sobre A, ¿qué aparece? La tensión de la soga sobre A. En el extremo de la soga aparecerá la tensión de A sobre la soga. ¿Sí? Y ahí se terminaron los pares acción y reacción para el cuerpo A. Para el cuerpo B tenemos que hacer algo similar, o sea, voy viendo B con tierra, B con A me va a quedar algo parecido, B con soga, tengo que agregar B con el plano, y B con esta fuerza F que puede ser otra soga, ¿no? Hay algo ahí que está ejerciendo una fuerza sobre B. ¿Sí? Entonces es importante en los pares acción-reacción separar los cuerpos para identificar claramente el punto de aplicación de esas fuerzas. ¿Sí? Fui como muy rápido, pero les quería dar un pantallazo de un problema más complejo, sobre todo para analizar el tema de las condiciones de cuerda ideal, ¿sí? Y de polea ideal. Porque por ahí van a aparecer algunos problemitas en la guía, en el trabajo práctico, entonces ya con esto tienen ahí una herramienta como para poder plantearlos. ¿Sí? Perdón, Lili, aprovechando lo que la profe pone, la importancia de identificar qué objeto están hablando, chicos, porque por ahí van a ver que en los evaluativos marcábamos que necesitan identificar de qué cuerpo, porque después si voy de una ecuación a otra, como mostró recién la profe, que ya empiezan a ver cada vez más sistemas más complejos de ecuaciones para reemplazar,
uno se va perdiendo si no identificó bien de qué cuerpo está hablando, ¿sí? Así que es clave, igual que las unidades, cuando la profe al final hace a la mínima expresión y pone la cantidad con la unidad, ayuda a ver si no me perdí en alguno de los despejes, si alguna agrupación no la puse mal, ¿sí? Ayuda muchísimo a hacer el control de variables, ¿sí? A ver cuáles son, perdón, de las magnitudes. Las unidades para ver si es compatible esa unidad. ¿Es unidad de fuerza? O sea, en ese de la fuerza que hay, fíjense varios términos, sumo, multiplico, ¿sí? Hay algo que tienen unidades, otros que no lo tienen. Es muy importante ser ordenado en el análisis, identificar bien cada uno de las magnitudes que están hablando, de quién hablan. Exactamente. En los pares acción-reacción ni hablar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual.